Pues hermanos, es una bendición, ¿verdad? Para nosotros el día de hoy como iglesia y pues bueno, para lo que vamos a hacer, ¿verdad? Los que les comentaba hace un momento. Nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Solo Cristo Salva allá en Yajalón, Chiapas, ¿verdad? Pues hermanos, les enviamos un cordial saludo desde aquí. Un servidor, David García, pastor de la Iglesia Bautista Dios con nosotros, les enviamos un cordial saludo, la iglesia y un servidor. Y bueno, esperamos, hermanos, que nuestra participación, ¿verdad?, allá con ustedes en su iglesia sea de bendición para todos y que, bueno, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos ayude, nos inspire, nos recuerde y podamos de esa manera llevar a cabo una labor evangelística efectiva. Ustedes allá en Yajalón, nosotros aquí en Apodaca, y que cada una de las iglesias, ¿verdad?, podamos recordar algo elemental que no debemos de perder de vista, porque de Dios es el poder. Y así se llama, hermanos, el mensaje de Dios es el poder. Toda iglesia que desea realizar una labor evangelística efectiva ha de confiar y depender totalmente del poder de Dios. Toda iglesia, hermanos, que desea realizar una labor de enseñanza doctrinal efectiva ha de confiar y depender totalmente del poder de Dios. Toda iglesia que desea vivir en estricto apego a las enseñanzas del Nuevo Testamento ha de confiar y depender totalmente en el poder de Dios. Es decir, hermanos, todas las áreas en las que una iglesia haya de desarrollarse y hacerlo efectivamente ha de depender totalmente del poder de Dios, porque de Dios es el poder. Amén. Dice el Salmo 62:1: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hermanos, ciertamente nosotros aquí, ustedes allá, necesitamos estrategias, necesitamos organización, necesitamos un plan de acción bien definido. Hermanos, necesitamos un orden dentro de todo lo que pretendemos realizar como iglesias. Pero lo indispensable es el poder de Dios. Necesitamos, hermanos, nuestros dones y talentos, habilidades y experiencias, pero el poder es de Dios. Amén. Hermanos, Gedeón tuvo 300 hombres. 300 teas ardiendo, 300 cántaros, un plan bien definido, una gran estrategia, un buen grito de guerra. Pero para derrotar a los madianitas se necesitaba el poder de Dios. Amén. David, el guerrero de Dios, tenía un semblante hermoso, así lo dice la Escritura. Tenía un gran valor, una grande confianza en Dios. Aparte tenía una honda y tenía 5 piedras. Pero necesitaba el poder de Dios. Noé tuvo sin duda una gran habilidad para la construcción, el manejo de los materiales que utilizó para preparar el arca. Tenía vasta experiencia, además requirió de gran paciencia, pero para sustentar la embarcación se necesitaba el poder de Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos estar a través de este medio con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Cristo Salva, allá en Yajalón, en el estado de Chiapas. Lugar, Padre, donde está tu iglesia, donde ellos también tienen una responsabilidad delante de ti, así como también la Iglesia Bautista Dios con nosotros aquí en Apodaca. Y Padre, te damos gracias porque
estamos siendo partícipes a través de este medio en las actividades de la iglesia tuya en ese lugar. Y ayúdanos, Padre, para hacer bendición para ellos. Que el testimonio de esta iglesia aquí en este lugar pueda ayudar a nuestros hermanos ahí. Padre, estamos en tus manos. Y en este momento que abrimos tu palabra, pedimos que abras nuestro entendimiento. Y que nosotros en todo momento tengamos presente que en todo lo que hemos de hacer como iglesia, nuestros hermanos allá en Yajalón, todo lo que puedan hacer como iglesia, lo hagan siempre pensando que tuyo es el poder. Y que toda estrategia, todo plan, todo lo que humanamente nosotros podemos hacer y tener es insuficiente si carecemos de tu poder. Ayúdanos, Padre, para comprender siempre esta verdad, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hermanos, el título es "De Dios es el poder". Pero el mensaje es: asegurémonos de que el poder de Dios nos asista. Y no solamente las 2 iglesias, ¿verdad?, que en este momento estamos interactuando, sino también todas las demás iglesias. Porque de repente, hermanos, nos hemos perdido en nuestra administración, en nuestra planificación, en la ejecución de nuestros planes y proyectos, de manera que todo estamos haciendo y estamos confiando más en nuestras fuerzas que en las de Dios. A veces pensamos, hermanos, que toda nuestra estrategia es una varita mágica y que el material que vamos a usar y que el plan de salvación que repetimos sin falla de memoria, eso es todo lo que se necesita para que un corazón cambie. Y nos perdemos en muchas cosas como iglesias, hermanos. Lamentablemente, ¿verdad?, muchas iglesias nos hemos olvidado y confiamos más en lo que podemos hacer y en nuestras fuerzas que en el poder de Dios. Hermanos, en nuestra experiencia, que en lo que Dios puede hacer, estamos actuando como si inclusive fuéramos Dios. Vea usted, hermanos, que hay iglesias llamando a hombres. No está llamando Dios a hombres al ministerio, sino hay iglesias que están llamando hombres al ministerio. Y obviamente los resultados, hermanos, de poner una persona en el lugar equivocado, porque quiero decirles, hermanos, que en todos lados pasa esto. Tal vez allá con nuestros hermanos en Chiapas igual pueden observar este tipo de cosas que están aconteciendo. Hermanos, muchas personas están en el ministerio sin haber tenido un llamamiento. ¿Pero quién los ha puesto? Las iglesias que han perdido la visión, que han perdido la trayectoria que deben de seguir, y ya están poniendo hombres en el ministerio que Dios nunca ha llamado. Y yo he platicado con algunos que dicen llorando, hermanos, si es que Dios no me ha llamado al ministerio, pero yo soy el pastor de la iglesia. ¿Y por qué usted es el pastor de la iglesia si reconoce que no ha sido llamado al ministerio? Porque es que la iglesia me puso, la iglesia me dijo que sí, que yo podía, que ellos me iban a apoyar. Y hermanos, yo ya no sé qué hacer. La verdad no es una bendición, ha sido una carga para mí estos años en los que he intentado, lo he querido hacer, pero hermano, no puedo. Y hay hombres que han sido llamados al ministerio, pero que no están ejerciéndolo. Ambas cosas son lamentables. Y de eso hemos de guardarnos. Pero hermanos, como nos dejamos llevar por nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir,
que creemos, hermanos, que una vez que pongamos los vagones del tren en las vías, eso va a funcionar. Pero no es así. Los vagones del tren en la vía necesitan un poder, una fuerte locomotora que los vaya impulsando. Hermanos, políticamente, ubicar hombres en lugares donde, según nuestro parecer o el parecer de quienes lo hacen, es lo que Dios desea, compitiendo. Un misionero me estaba hablando de un estado también de la República cercano a Chiapas, pero que no les diré que es Tabasco. Me decía, hermano, aquí parece que en las iglesias hay una competencia a ver quién tiene más pastores o a ver quién tiene más misioneros en su iglesia, y jalan a personas y no, mira, yo veo que tú tienes cualidades como para ser un misionero, mira, a mí me gustaría que tú seas pastor, se me hace que Dios te está llamando. No oyes la voz de Dios porque allá hay una iglesia que no tiene pastor, y dice, y van ubicando sus piezas así, políticamente hablando, los van ubicando y les dan ministerios y los hacen participar. Pero hermanos, quiero decirles que esa competencia entre iglesias, a ver quién tiene más misiones, más pastores y misioneros, hermanos, eso no sirve. No es sino madera, heno y hojarasca, que a la prueba del fuego será reducido a cenizas. Hermanos, el título es de Dios es el poder, y el mensaje es: asegurémonos que nos respalda, nos asiste, nos resguarda el poder de Dios. Esos 3 puntos vamos a tocar. Número 1, investidos de poder. Lucas 24:49, ahí donde leímos hace un momento. Lucas 24:49. Dice aquí, hablando el Señor Jesucristo resucitado ante los atónitos apóstoles que no creían, y luego que de gozo dice no entendían algunas cosas. Y dice en el 24:49 de Lucas: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermanos? Para que seáis, ¿qué? No dice embestidos, ¿verdad? Embestidos es otra cosa. Embestidos podría ser, hermanos, lo que a muchos les está pasando, que imputan al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo, y parece ciertamente que fueron embestidos, no investidos. Embestidos sería ser, por decirlo, una forma de atropellar a alguien. Investidos quiere decir, hermanos, revestir, quiere decir proveer, quiere decir estar en la sintonía que deben estar. Es decir, haber recibido de parte de Dios autoridad, investidos de autoridad, investidos de poder. Eso era lo que se necesitaba, no ser embestido, sino investido. Hermanos, dice aquí el Señor Jesucristo: pero quedaos vosotros. ¿En dónde dice? Estamos en Lucas 24:49. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos de la iglesia Solo Cristo Salva, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien, dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y había un tiempo, no vayan todavía. Había un tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Dice: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos hombres, hermanos, a quien el Señor Jesucristo les estaba hablando, que lo miraban atónitos, que veían al Señor Jesucristo pensando que era espíritu, pero no era espíritu, era el Cristo resucitado.
espíritu, alma y cuerpo estaba frente a ellos, porque eso es la resurrección. Y estos hombres, hermanos, de las manos del Maestro de Maestros, recibieron las instrucciones más precisas. Los receptores de este mensaje, hermanos, recibieron además un compendio teológico. Se les impartió a los 12, menos uno, directamente de los labios del Dios encarnado, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De los labios del Dios encarnado, hermanos, recibieron la más grande de las bendiciones y encomiendas. Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Habían recibido ya la encomienda, sin embargo les dijo: no os mováis de la ciudad de Jerusalén hasta que no hayáis sido investidos del poder de lo alto. Recibieron, hermanos, estos hombres un curso intensivo de evangelismo personal, ¿se acuerdan? Y se organizaron, porque hubo una organización, iban a ir de 2 en 2, eran 70, y se fueron a predicar las buenas nuevas de salvación. Había un plan, había una organización. Estos hombres recibieron un compendio teológico, un curso intensivo de evangelismo personal. La mejor de las cátedras doctrinales las tuvieron, tenían ellos eso, y de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, de ellos las recibieron, porque dice que aquí en la tierra y allá en el cielo, la cabeza de la iglesia es el pastor. ¿Están conmigo? Bueno, los hermanos de aquí de Dios con nosotros no están conmigo. ¿Ustedes, hermanos, allá están conmigo? Espero que no, porque el pastor no es la cabeza de la iglesia, ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. ¿Estamos? La cabeza de la iglesia es Cristo, aquí en la tierra y allá en el cielo también, y de él recibieron la mejor de las cátedras doctrinales. O sea, estos hombres, hermanos, se puede decir, estaban súper calificados, sobrecapacitados para llevar a cabo con todo lo que tenían la tarea que debían hacer. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: ¿para qué esperar si tenemos todo lo necesario? Y eso nos pasa, a muchas iglesias nos pasa, y nos conformamos con lo que tenemos, careciendo de lo principal. El más completo de los discipulados recibieron estos hombres. Hermanos, no les dieron 24 lecciones, ni 12, ni 14, ni 6, ni 8. Fue un discipulado con duración de 3 años, que no era información que se le daba a la persona, sino que era vida, intercambio de vida con la persona. Eso era el verdadero discipulado, después de una intensiva preparación de 3 años. Se podría decir, estos hombres estaban listos. Amén. Pero mis amados hermanos, la labor de guiar a otros a Cristo es más que conocer un plan de salvación que podemos recitar de memoria sin fallas. Se necesita más que conocimiento intelectual, porque los convencidos, déjenme decirles, viven como intelectuales. Los convertidos viven como Cristo. Y a veces lo que nos llenamos es de conocimientos, y no menospreciamos el conocimiento, pero a veces es lo único que se tiene, conocimiento. Y para que verdaderamente, hermanos, haya una labor efectiva,
Se requiere más que conocimientos. Se requiere verdaderamente de nuestra parte no vivir como intelectuales, sino vivir como Cristo, con la mayor de las misericordias, el amor de Dios, ir a los perdidos y hablarles con paciencia. Pero es que no entiende, hay que ser pacientes. Pero es que me desespera con tantas preguntas. Nosotros necesitamos darles toda la información que ellos necesitan y que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos. Pero no solamente información, debemos de vivir como Cristo para que el poder de Dios sea verdaderamente el que respalde. Investidos de poder es el punto 1. Y fíjense, hermanos, estos hombres eran considerados como columnas. Y decían, estos son los pilares del evangelio, del cristianismo, de las iglesias. Ante ellos, fíjense al grado que ante ellos comparecieron Pablo y Bernabé. Y dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo, porque nosotros, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sin duda alguna, hermanos, conocimiento, experiencia y estrategia no eran suficientes, porque para que los corazones más duros sean transformados en corazones de carne, solo el poder de Dios puede realizarlo. Entonces necesitaban ser investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49, que citamos, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vayamos a Hechos 1, 6 al 11. Le dijeron, espérense aquí, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos, revestidos, capacitados con ese poder. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así 1, 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una cuestión política de la que preguntaban. Y dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dijo eso y hasta ahí la respuesta. Pero recibiréis poder, porque la intención y lo principal, el meollo del asunto no era qué iba a suceder con la política de Israel y si iban a ser libertados del yugo romano. Le dijo: miren, no os toca a vosotros, eso está en la sola potestad del Padre, pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué les dice? Testigos. Me seréis testigos. Esos hombres y las iglesias de nuestros días estaban para una sola cosa. No para hacer política, no para enrolarse en la política, no para participar de manera activa en eso, sino que el poder que iban a recibir era para que ellos fueran testigos presenciales, auriculares. Por eso tenían el grado de apóstol, porque estuvieron junto con el Señor Jesucristo, comieron junto con el Señor Jesucristo, caminaron junto con el Señor Jesucristo, hablaron con el Señor Jesucristo, oyeron al Señor Jesucristo, fueron testigos de su muerte y también de su resurrección.
Por ello decimos y creemos y enseñamos que hoy no pueden existir apóstoles, porque no llenan los requisitos que reunieron esos hombres. Y fíjense, hermanos, estos recibieron así esta palabra del Señor que les dice: no os toca a vosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Apodaca y en Yahalón. Amén. Porque es en todos lados. ¿Y qué es lo que íbamos a ir a hacer a todos lados? A dar testimonio de Cristo, del Cristo resucitado, que murió para la salvación de los pecadores. Y si me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido vosotros, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es lo que esperamos. Amén. Porque es lo próximo a suceder, que el Señor Jesucristo venga por los santos. Y dice: y os traeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número 1, dijimos, investidos del poder de lo alto. Número 2, asistidos por el poder de Dios. Hermanos, estos hombres, haciendo caso a las instrucciones, estaban en Jerusalén, no se movieron de ahí, porque ahí iban a ser investidos del poder de lo alto. Ya investidos, son asistidos por el poder de lo alto, por el poder de Dios. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Recordemos que la palabra "como" es importante ubicarla, porque nos habla de algo semejante a como si fuera. No era fuego, pero dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fueron, ¿qué dije? Asistidos por el poder de Dios. Hermanos, una de las cosas que no recibieron en su preparación fue un curso de lenguas extranjeras. ¿Cómo ven? ¿Lo iban a necesitar? Definitivamente. Pero de eso se encarga el Espíritu Santo, asistiendo a los suyos cuando estos están predicando el Evangelio. Una barrera había que quitar, que hacer a un lado, y era la barrera del idioma, porque muchas nacionalidades habían ahí. Cuando dice aquí que empezaron a hablar en otras lenguas, dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice: moraban entonces, da la razón, bueno, ¿por qué de esto? Porque moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿qué dice ahí?
les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, insuficiente era que predicaran en griego. Si cada uno tenía su propio lenguaje, y dice cómo pues, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Panfilia, Frigia, en Egipto y en las regiones más allá de Cirene, regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los que dice, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos unos a otros, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No se referían al mensaje que estaban recibiendo, porque lo entendían con toda claridad. ¿En qué idioma les estaban hablando? En el suyo, en su lengua materna. No preguntaban esto refiriéndose a qué es lo que están diciendo, qué quiere decir esto. Lo que eso quería decir es que esos hombres habían sido investidos del poder de lo alto y ahora estaban siendo asistidos por el poder de lo alto, porque no había otra manera, hermanos, en que esto fuera posible, en que esos hombres escucharan el testimonio de esos testigos, si no era en su propia lengua. En vano hubiera sido. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios los estaba respaldando, asistiendo con su poder. Esos hombres investidos, realizando cosas que solo Dios podía hacer. Hermana iglesia, solo Cristo salva allá en Yajalón. La iglesia presente, Dios con nosotros. Hagamos lo que debemos y Dios hará lo que no podemos. Hagamos lo que debemos y Dios hará lo que no podemos. El poder de Dios, hermanos, asistiendo, quitará todas las barreras para hacer llegar el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Así como nosotros nos preparamos para ir a predicar el evangelio, el enemigo prepara a su gente para desanimarnos. Pues es que ni nos recibieron. No se preocupe usted, algún día lo encontraremos en casa y le predicaremos el evangelio. Pero es que nos dijo que se puso a retarnos. Usted no se preocupe, Dios es el que se va a encargar todas las barreras que el enemigo pueda poner en la mente, en el corazón de aquellas personas que vamos a ir. Dios las va a hacer a un lado. Amén. Hagamos lo que debemos y Dios hará lo que no podemos. 2:37 de aquí mismo, de Hechos 2, versículo 37. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Barreras culturales, raciales, de idiomas y religiosas, Dios va a hacer a un lado, y ese mensaje no solo llegará, sino que lo hará con poder. ¿Cuál fue el resultado? 2:37 dice: al oír esto, es decir, la multitud al oír el mensaje de salvación, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta que solo un corazón compungido hará.
El corazón no compungido, hermanos, va a decir, no, eso ya lo he escuchado un montón de veces. El corazón no compungido va a decir, pues la verdad que yo tengo mi religión y lo mismo, lo que usted me está diciendo, lo mismito me dicen allá. Un corazón no compungido va a decir, sí, ya, eso yo me lo sé de memoria. Pero un corazón compungido, corazón que solo el poder de Dios puede compungir, va a decir, ¿qué haremos? Es cierto. Somos culpables. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo aquel hombre en Filipos. Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Varones, ¿qué haremos? Dice aquí, estamos en el 37, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros queremos crecer, como creo que también lo quiere la iglesia Solo Cristo Salva. Y toda nuestra estrategia, queremos hacer folletos propios y está bien. Tenemos un croquis para recorrer y saber por dónde vamos. Tenemos ya unos folletos, un plan de salvación, cada uno de nosotros tal vez lleva el que domina, y todo eso es correcto. Tenemos un formato donde vaciar los datos, pero todo eso es obsoleto. No atraerá a personas verdaderamente convertidas si el poder de Dios no nos asiste. Y queremos que vengan gente, sí, pero verdaderamente convertidos por el poder de Dios. Dice que se compungieron, y esos corazones compungidos son resultado del poder de Dios. Número 3, resguardados por el poder de Dios. Hechos 5, del 17 en adelante. Hermanos, bueno, y en este paréntesis quiero agradecer, ¿verdad?, a nuestros hermanos de la iglesia Solo Cristo Salva, que por conducto de su pastor, el hermano William Chan, ¿verdad?, me invitó para esto. Ellos tienen un programa, ¿verdad?, para que la iglesia Bautista de Dios con nosotros sepa también. Tienen un programa de dar a conocer a distintos pastores ahí en la congregación. Van a ir invitando, ¿verdad?, dentro del programa que ellos tienen, a pastores distintos. Pastores, claro está, ¿verdad?, dentro de la asociación, para que la iglesia ahí los vaya conociendo a todos y cada uno. Y bueno, ahorita sabemos, ¿verdad?, que este es el medio, el medio más apropiado que existe. Y me dice: hermano, imagínense que queremos que conozcan a todos los pastores, invitar uno por uno a que vengan aquí. Pues está difícil por las ocupaciones de cada pastor, ¿verdad? Y también pues por la distancia y también por el costo, ¿verdad?, que sería de que, imagínense que todos vayamos. Pero es un buen método, es un buen plan, ¿verdad? Y les felicitamos por ello. Y bueno, y agradezco, ¿verdad? Y la iglesia envía saludos también a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, que el Señor bendiga, ¿verdad?, ese plan, ese programa, y que sean edificados, ¿verdad?, a través de la participación de cada uno de los pastores. Hechos 5, hermanos, dije, versículo 17 en adelante. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Habrá gente así. Y echaron mano de los apóstoles
y los llevaron a un hotel cercano muy lujoso y bonito, que se llama la cárcel. ¿A dónde los llevaron, hermanos? Los llevaron a la cárcel. En Chiapas hay lugares preciosos, hermanos, donde nos gustaría estar. Y aquí, bueno, para que los hermanos sepan, un día vamos a ir, hermanos. Vamos a ir, bueno, el plan es que vayamos de la gran mayoría, si no todos, ¿verdad?, de aquí de la iglesia. No se preocupen, no somos muchos, aunque esperamos que para esa fecha a lo mejor ya somos más. Pero fíjense que son lugares tan bonitos, hermanos, y el hospedaje, por eso me acordé ahorita por lo que dije de hotel, el hospedaje es muy barato. Y la comida también, y deliciosa además. Bueno, este es un comercial turístico, para que se animen los hermanos ahí. Pero la verdad es muy bonito. Pero hermanos, cuando uno predica el evangelio, uno puede aspirar a estar en un lugar bonito y en un dormitorio cómodo, porque oposición siempre va a haber, física, mental, verbal, habrá oposición, porque el enemigo tiene que hacer también la parte que a él corresponde. Y dice aquí, hermanos, que los llevaron a dónde dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel, ¿dónde estaban? Resguardados por el poder de Dios, fuera de la cárcel, en pie en el templo. Y les dio esta noticia: aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, dice, los trajo con violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Pero los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, ¿por qué no hicieron violencia con ellos? Estaban siendo resguardados por el poder de Dios, porque esa turba pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y dice, diciéndonos: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a podaca de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y dice: y ahora habéis llenado a Yahalón, Chiapas, de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y nos estamos enfrentando, hermanos, a una persecución. Hasta ahorita no física, pero sí verbal y legal. Y el día de mañana a lo mejor digan: pues ¿saben qué? Como no recibieron a aquellos que fueron a querer congregarse con ustedes, pues al menos el pastor y los diáconos están en la cárcel. Espero que no renuncien los diáconos.
o que no renuncie el pastor. Y están en la cárcel. ¿Por qué? Porque se plantaron firmes diciendo la verdad de Dios. Y una vez que salieron de la cárcel, fueron al templo y siguieron enseñando las verdades divinas. Y van a seguir y no van a parar, porque ellos dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que ese sea nuestro lema de vida, amén, nuestra forma de vida. Dios nos va a resguardar, hermanos. Todos los hombres de Dios que Dios quiso, los resguardó. A Pablo varias veces lo libró de la muerte, pero llegó el momento en que tenía que morir. Y si Dios decidiere no resguardarnos y llevarnos a su presencia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Porque dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hermanos, que esto nos ayude, ¿verdad? A todos. Y a todas las iglesias del Señor Jesucristo, que se avecina, que se aproxima. Cada día va a ser más difícil poder vivir conforme a la fe de Dios en este mundo, en esta generación perversa, en medio de esta generación perversa. Decíamos que el personaje que nos está representando en estos días es Lot, que vivía en medio de una generación perversa y que afligía cada día su alma viendo la nefanda conducta de los moradores de aquella ciudad. Pero sepan ellos que a nosotros nos resguardará, pero a aquellos los va a juzgar. Y de no haber arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, serán castigados eternamente por los siglos de los siglos. Ellos sufrirán eterna condenación. Hermanos, dije que el título es de Dios es el poder, y el mensaje es: asegurémonos de que el poder de Dios nos asista, esté con nosotros. Aquí, hermanos, ustedes allá, la Iglesia Bautista Solo Cristo Salva, asegúrense de que el poder de Dios esté con ustedes. Hermanos, nuestra experiencia, nuestros dones, nuestros talentos son necesarios, pero el poder de Dios es indispensable. Gedeón, David, Noé hicieron todo lo que se les dijo, pero los que sacó adelante, el que venciera a David a Goliat, fue el poder de Dios. El que el arca no se hundiera y resistiera los embates de los vientos y de las aguas, fue el poder de Dios. Y el que se derrotara a los madianitas, sirvieron los cántaros y las teas y el grito de batalla. Pero el que derrotó a los madianitas fue Dios con su poder. Padre Celestial, que todas estas lecciones antiguo testamentarias nos sirvan para que anhelemos y siempre verifiquemos que el poder de lo alto nos asista, que seamos investidos por Él y que seamos resguardados por Él. Padre, estamos expuestos en medio de esta generación, que cada día parece ser gana ventaja. Y aunque ciertamente va a tener algunas victorias, la derrota completa desespera.
porque Cristo Jesús los ha derrotado en la cruz del Calvario, y en Él somos más que vencedores. Y que tus iglesias, Padre, en este caso estas dos iglesias que estamos interactuando en este momento, que nos aseguremos, que verifiquemos siempre que no sea nuestra argucia, nuestra inteligencia, sino tu poder el que haga lo que nosotros no podemos. Pero claro, se necesita una honda y 5 piedras, se necesita un arca y se necesitan los cántaros, las teas, pero que tengamos presente que tuyo es el poder. Padre, te damos gracias. Bendice al pastor William allá en Yajalón, a su familia, a su esposa, a sus hijos, el ministerio que tú le has dado, Señor, y a cada uno de los hermanos miembros de la iglesia Solo Cristo Salva. Síguelos guardando y síguelos usando, y que ellos siempre verifiquen de que el poder tuyo sea el que los asista. Así también nosotros en este lugar, que todo lo que hagamos y en todo lo que hagamos nos aseguremos de que sea el poder tuyo el que nos está asistiendo, invistiendo y resguardando. Padre, te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hermanos, de allá de la iglesia Cristo Salva, pastor, gracias por la invitación. Y bueno, la iglesia aquí quiere enviar saludos. Amén. Reciban, hermanos, estos saludos de la iglesia bautista Dios con nosotros, que el Señor les siga bendiciendo. Y bueno, deseamos que el programa que ya iniciaron, no sé, ¿verdad?, si lo están iniciando o ya inició hace algunos domingos, pueda ser de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y un saludo para todos de parte de todos ustedes y también para nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, que en diferentes lugares nos hacen el favor de su atención también. Gracias, ¿verdad?, por su paciencia, gracias también por su atención, que el Señor les bendiga.